inmunocomprometidos y ya recibieron 4 dosis, se autoriza una 5ª dosis. Sin embargo, aún no está del todo claro cuánto puede beneficiar a los más jóvenes y se asegura que deberían de desarrollarse nuevas vacunas conforme el virus vaya mutando de forma estacional. Para hablar acerca de este tema, le damos la bienvenida de la casa, el doctor Juan Luis Elías Cárcamo, especialista en medicina interna y catedrático de la Universidad Mariano Gálvez, y el doctor Carlos Enrique Mendoza, médico y cirujano, epidemiólogo e investigador científico, quienes ya están con nosotros, Beatriz. Por supuesto, y a ambos les damos las buenas tardes y nuestro agradecimiento por acompañarnos en Hora 15. Y empezamos conversando con el doctor Elías. ¿Cuánto le sorprende esta decisión adoptada por la FDA que recomienda una 4ª dosis de la vacuna, ya sea Pfizer o Moderna, para las personas mayores de 50 años? Muy buenas tardes. Gracias, Beatriz, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues tanto así como sorprender, no sorprende. Uno lo veía venir. Obviamente hay indicios de que esta nueva variante B2 del linaje de la Omicron pues es más contagiosa su predecesora, que es siempre Omicron, solo que una variante B1, como se le llama. Ha habido mucha controversia acerca si va a haber una segunda ola en los Estados Unidos. Algunos especialistas de allá dicen que sí, otros dicen que probablemente no, pero ellos se están preparando para eso. Y según, al parecer la idea está autorizada si empieza a levantarse la ola en mayores de 50 años, una 4ª dosis, y en pacientes inmunocomprometidos. Entonces sí, era de esperarse. Vamos a ver el momento en que se levante o no esta ola, y según los estudios que nos presentan, pues las posibilidades de efectos secundarios por la vacuna no superan los que presentaban las primeras dosis. Entonces habrá ver cómo se presenta el panorama para qué es lo que población. Doctor Mendoza, buenas tardes. Qué gusto de recibirlo en este espacio de Hora 15. ¿Qué tan importante es este anuncio de la FDA para un país como Guatemala, tomando en cuenta de que aún existe un amplio número de personas en nuestro país que no se han aplicado tan siquiera la primera dosis? Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, gracias por la invitación. Pues bueno, bien como lo dice el colega acá, esta aprobación de la FDA es especialmente para pacientes mayores de 50 años y pacientes con comorbilidades. Hay que entender, por ejemplo, que esto viene en base de un estudio realizado en Israel, que después de la aplicación de la 3ª dosis, en la cual más o menos está hasta el 90% de protección, después de 4 a 6 meses, esto decae, esto baja hasta más o menos un 56%. Por eso es que es importante la colocación de la 4ª dosis en estas personas, y estas personas está demostrado entonces que elevan su estado inmunológico hasta el 90% nuevamente. Ahora, es bien claro entonces que es para esta población. Hay estudios mucho más pequeños que también se realizaron, pero con un grupo pequeño de personas, de aproximadamente 156 personas, en lo que están incluyendo a pacientes pues sanos o a pacientes de diferentes edades. Y acá hace falta mucho todavía por evaluar entonces para ver si es necesario con otro tipo de población. Pero con inmunocomprometidos, pues sí está bien justificado. Ahora bien, doctor Elías Cárcamo, y en seguimiento a lo que nos acaba de decir el doctor Mendoza, para una población en Guatemala mayor de 50 años que está rodeada de gente que no se ha puesto la primera dosis, porque sabemos que vamos lento en la vacunación en general, ¿cuán importante es este anuncio? ¿Es un aliciente más para buscar esa 4ª dosis, esa protección adicional? Doctor Elías, ¿está con nosotros? Creo que tenemos problemas de comunicación con el doctor Elías, pero le planteo la misma pregunta al doctor Mendoza. ¿Una protección adicional a las personas que están rodeadas de guatemaltecos que no han recibido esa primera dosis? Sí, Beatriz, yo lo miraría, por ejemplo, las personas que no tienen ni siquiera la primera dosis, pues la vacuna ha estado a disposición, y yo, pues como lo hemos conversado anteriormente, creo que es falta de capacitación y falta de divulgación un poco, ¿verdad? Con estas personas, pues definitivamente habrá que hacer la labor inicial independientemente de este aviso. Ahora bien,
Para personas que tienen su inmunidad disminuida, por ejemplo, personas que tienen un cáncer, personas que están teniendo radioterapia o fisioterapia, o quimioterapia, o que están con alguna enfermedad importante inmunosupresora, pues es muy importante colocarse esta cuarta dosis. Para las personas arriba de 50 años con vulnerabilidades, pues nosotros lo aconsejamos. Ahora, una persona que no tiene vulnerabilidades, pues entonces está por evaluarse realmente si tiene, en realidad, si es importante inmunizarse o no. Doctor Elías Cárcamo, cuando analizamos lo que está sucediendo en nuestro país, hay personas que desde muy temprano tienen ya tercera dosis, aunque los números del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social pues dan cuenta de que no es más allá del 30%. ¿Qué podemos esperar? ¿Quién en este país, tomando en cuenta de que hay mucha vacuna que está muy próxima a vencer, sería recomendable tomar esta postura que ha planteado la FDA para las personas que tengan algún tipo de comorbilidad o que tengan algún tipo de inmunosupresión? Sí, yo creo que es bastante importante, principalmente porque no tenemos un número muy grande de personas vacunadas como es lo esperado, totalmente vacunadas, porque tenemos que entender que mucha gente, aunque esté vacunada, va a infectarse. Probablemente va a ser algo mucho más leve, no va a llevar a un hospital, pero va a ser contagiosa. Y si estos pacientes tienen inmunocompromiso o algún factor de comorbilidad importante, entonces van a estar protegidos siempre y cuando no alcancemos aquello que parece que cambió tanto, la inmunidad de rebaño, que ahora ya no se habla tanto de esto, pues es importante para ellos. Creo que vale la pena resaltar un poco lo que usted acaba de decir, doctor Elías Cárcamo. Ya no se habla tanto de la inmunidad de rebaño. ¿A qué se debe? ¿A que simplemente no estamos alcanzando los índices de vacunación deseados a nivel mundial o a que simplemente se está enfocando la pandemia de otra manera? Lo que pasa es que se supuso que la inmunidad de rebaño nos iba a proteger y hubo algunos lugares donde se suponía que había inmunidad de rebaño entre vacunados e infectados, y de todos modos la gente se volvió a reinfectar. Entonces ya no se le da tanto énfasis a esto. Estamos enfrentando una pandemia que ha quebrado, por decirlo así, los conceptos que se tenían de las pandemias o las epidemias hasta donde se conocían. Nunca se había hablado de por ejemplo, COVID largo o influenza larga. De ninguna manera esto no se había estudiado. Ahora nos enfrentamos a un virus que está demostrando que los virus pueden alterar nuestra genética en alguna manera o hacer que se expresen genes y después tengamos algunos tipos de enfermedades, como se sabe actualmente que los pacientes que han tenido COVID, un 40% al año pueden resultar presentando diabetes, superando las estadísticas esperadas de los pacientes por diabetes. Entonces, sí estamos ante algo que para la ciencia cambió los conceptos y algunos paradigmas que tenía. Cuando hablamos de esta modificación, doctor Mendoza, ¿por dónde accionar por parte de un país como el nuestro, con las dificultades que ha tenido, con las complicaciones que ha tenido llevar a cabo el proceso de vacunación? ¿Cuáles serían esas líneas de acción que usted cree, doctor Mendoza, se deben de tomar por parte de la autoridad gubernamental? Bueno, Juan Carlos, yo diría, por ejemplo, que hay que seguir haciendo el plan educativo a nivel general para poder lograr el esquema normal de inmunización. Esto es lo que realmente nos da a nosotros una protección. Uno puede llegar a una inmunidad colectiva, por ejemplo, de dos maneras, ¿verdad? Una es la inmunidad artificial, que en este caso serían las vacunas. La otra es la inmunidad natural, que es por el alto índice que está ocurriendo ahorita en infecciones por la variante Omicron, pues entonces una gran cantidad de personas está infectada. Ahora bien, los beneficios es que Omicron, por ejemplo, no es no tiene un porcentaje alto de mortalidad, y esto nos permite entonces tener un descanso. Lo estamos viendo también en diferentes países donde las medidas de bioseguridad, por ejemplo, disminuyen. Pero yo sí haría énfasis en que las personas
con comorbilidades arriba de 50 años o las personas en primera línea, los médicos, odontólogos, psicólogos, sí es importante tener un refuerzo. Afortunadamente, no vamos a llegar con una variante, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Con una variante como Omicron, por ejemplo, a tener una variante, sería muy poco probable tener una variante mucho más agresiva. Entonces, por ese lado está bien. Ahora bien, también hay que compararlo como con influenza, que usted sabe que hay una vacuna cada año. Hay muchas personas que ni siquiera se lo colocan y que padecen una enfermedad que afortunadamente no es mortal. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, y hablando precisamente de esas vacunas contra la influenza, lo que parece esperar al futuro del mundo, doctor Elías Cárcamo, es precisamente que todos los años o con cierta frecuencia tengamos que vacunarnos contra una nueva variante del coronavirus. ¿Cuán ágil cree usted que reaccionará las farmacéuticas a nivel general para poder desarrollar estas vacunas que tendremos que estar renovando? Pues en realidad todo apunta a que esto vaya a ser de esta manera. ¿Cuán rápido puedan ellos accionar contra una variante nueva de COVID esperado? Va a pasar lo mismo que está pasando ahora con las vacunas de la influenza, que tienen sus modificaciones anuales. Por ejemplo, contra ahorita Pfizer y Moderna para abril esperan tener una vacuna que sea híbrida, o sea, que cubra las variantes anteriores, o sea, la vacuna que tenemos ahorita, junto con un compuesto que cubra de una mejor manera la variante Omicron. Eso es lo que ellos han dicho y que esperan para abril tener esta nueva vacuna. Así lo vamos a ir viendo año con año, en los cuales van a tener las farmacéuticas aproximadamente un año para identificar cepas potencialmente agresivas y en base a eso hacer las modificaciones para sus vacunas. Obviamente vamos a caer en lo que pasa con la vacuna contra la influenza. ¿Qué tanto esto vaya a hacer que los gobiernos vayan a regalar la vacuna o que cada quien vaya a tener que comprar su vacuna? Es lo más probable, lo último, y creo yo que es así como lo vamos a enfrentar. Tal como está pasando en este momento con las vacunas de la influenza. Si usted la quiere colocarse, va con alguien que la tenga y se la pone después de que la compra. Si no, usted corre su propio riesgo. El problema en un país como el de nosotros, uno, es la educación y segundo, el poder adquisitivo para que la gente lo haga. He cubierto el IX, que ellos ponen vacunas contra influenza, pero el IX no cubre a la gran mayoría de la población guatemalteca. Doctor Mendoza, ante el panorama que se tiene en otras partes del mundo, hay quien asegura de que la forma en la que se abrió Europa, por ejemplo, ha puesto en riesgo al resto del mundo. Hay quienes le dicen que lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde la variante B2 también está poniendo en riesgo de tener una nueva ola de altos contagios, es un riesgo inminente. ¿Qué es lo que usted prevé para lo que se tenga en los próximos 6 meses para Guatemala, doctor Mendoza? Bueno, yo en realidad, como lo hemos platicado con anterioridad, Juan Carlos, soy optimista y creo que muchas de las medidas que toman los gobiernos básicamente dependen de la capacidad de respuesta y de su porcentaje de personas que ingresan a los hospitales y de las personas que fallecen por esa enfermedad. Versus, no tenemos que olvidar, el daño, por ejemplo, o los beneficios que puede obtener la economía en ese momento. Muchos países, al poner en la balanza esto, y a sabiendas de que pues los pacientes ahorita por esta nueva variante no están falleciendo, los vacunados estoy hablando, pues entonces relajan sus medidas y definitivamente tenemos que llegar a la normalidad. Y va a pasar pues como está pasando con la gripe normal, ¿verdad? Que usted tiene la elección de colocarse o no la vacuna, pero el porcentaje, por ejemplo, de mortalidad entonces es bajo. Así que yo trato de ser optimista, creo que la pandemia se va a convertir en una endemia y nos va a permitir entonces pues liberarnos un poco de todas estas medidas que tuvimos durante más o menos 2 años.
Tenemos más de qué seguir conversando con nuestros invitados. Estamos acá en Hora 15 con el doctor Elías y con el doctor Mendoza hablando sobre esta recomendación que hace la FDA de que las personas mayores de 50 años, si ya tienen una tercera dosis, acudan por una cuarta 4 meses después de haberse aplicado esta. Y también las personas que tienen y con comorbilidades que se apliquen una quinta si ya tienen la cuarta. Así que mucho de qué seguir hablando, Juan Carlos. Sí, por supuesto. Eso será después de la pausa. Quédese con nosotros a través del 89.7 de Emisoras Unidas.